¿Cómo están? Espero que súper bien, que estén motivados, que hayan aprovechado esta semana que tuvimos de un poco de colocarnos al día con nuestras actividades. Espero que lo hayan aprovechado de la mejor manera posible. Y bueno, retomamos obviamente nuestras clases, esperando que estén súper bien, que se hayan podido cuidar en este caso de este periodo que estamos un poquito encerrados, pero con el motivo también de poder fomentar un poco su proceso de aprendizaje, que es súper importante para ustedes y en línea los continuamientos de la prueba de transición que corresponde a este año. Vamos a ver, chiquillos, un poquito, vamos a adentrarnos al tema de comunicación celular. Es una unidad que se vio dentro del marco regular del año 2009, pero que también es súper importante porque queremos saber un poquito cómo las células se van conectando entre sí y van generando sus procesos de paso de sustancia. Tenemos que conocer muy bien eso, chiquillos, ¿por qué? Porque las células no son una unidad aislada, sino se forman a través de tejido y funciones celulares las cuales se van comunicando y se van adaptando. Entonces tenemos distintos ejemplos de organismos y estructuras que responden a este proceso y que la vamos a estar comentando durante esa clase. Es como para adentrar un poquito a lo que vamos a ver ahora en esta la presentación, ¿ya? Bueno, les comentaba un poquito, chicos, eso del funcionamiento de los tejidos órganos basado en esta actividad de células que poseen esta organización particular, pero que generan esta comunicación celular. Ya adaptaciones de estructuras que permiten la comunicación a nivel celular entre una y otra y que permite poder comunicar a través o del paso de sustancia o del paso de iones y funciones vitales súper importantes que van a poder generar esa formación de esas estructuras. Bueno, pero antes de eso queremos ver un poquito aquí quedamos en la clase anterior. La clase anteriormente, después, antes del receso que tuvimos producto de las actividades pedagógicas, de la retroalimentación, quedamos en esto, que eran los filamentos intermedios, que era una parte importante dentro de el rol. Estábamos viendo distintos organelos celulares que formaban tanto célula eucarionte animal y vegetal, y que también lo mezclamos con la célula eucarionte, pero dijimos que los filamentos intermedios eran muy pequeñitos, chicos, que eran parte del citoesqueleto, que están conformados principalmente de alguna sustancia proteica, dentro de la cual le dijimos que era la queratina, que era la que formaba principalmente la sustancia del colágeno, la sustancia principalmente formada a través de esta estructura que era el sostén, por ejemplo, que se encuentra en las caparazones de los crustáceos, si ustedes no han visto, y un dato curioso, la queratina se encuentra en la caparazón de los crustáceos, ya, lo que erizo, lo que son, por ejemplo, las pancoras, tienen mucha cantidad de componentes de queratina en su caparazón y lo que permite generar una alta resistencia. Esos son los filamentos intermedios, los que le dan la rigidez y la sostenibilidad a esta célula, ¿ya? Y que dijimos que eran octámeros, 8 partes importantes de filamentos intermedios, las cuales tenían una porción granular y lineal y en las cuales permitían poder conectarse y formar la estructura del citoesqueleto y dar este recubrimiento a la membrana plasmática de la célula. Ya, era como más que nada para render un poco lo que habíamos quedado la clase anterior, darle un fin. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, antes de entrar un poco en los temas de comunicación celular, es importante ver un poquito que las células eucariontes animales tienen diferencias súper importantes, no solamente a nivel funcional, sino a nivel estructural también, ¿ya? Tanto la animal como la vegetal tienen estructuras que son semejantes, núcleo, nucleolo, los retículos son iguales, pero aquí hay diferencias, y esas diferencias son claves. Primero, la presencia de una vacuola en el caso de la célula vegetal que el animal no la tiene. Porque el animal no necesita hasta su citoesqueleto o su citoplasma, la que le transporta las sustancias, la que transporta los minerales, la que permite generar el proceso de transporte de las vacuolas celulares, de las vesículas celulares, endocítica y exocítica. Eso lo hace la célula animal muy bien, ¿ya? En cambio, la célula general no tiene ese proceso de comunicación celular. Por lo tanto, ¿quién le genera ese proceso de fluido, de líquido? La vacuola. Una diferencia estructural. Primero, la vegetal tiene vacuola y el animal no lo tiene. ¿Ya? Otra estructura importante son los centriolos, que están acá. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Vamos a colorear un poquito con el marcador. Esto que está acá. A ver, vamos a ocupar mejor el puntero, una pluma. Estos centriolos que están acá, ¿cierto? La vegetal no los tiene, pero sí el animal. Porque el animal tiene un proceso que se llama división celular. La división celular, como yo les decía en la clase anterior, dijimos que era un proceso de comunicación en el cual se dividía la célula mediante el proceso de profase mitótica. Y la profase mitótica en las células animales juega un rol fundamental en los centriolos, en el uso de la formación del uso mitótico.
Al tenderse los cromosomas, al alinearse en el plano ecuatorial, van a dividirse pares extremos entre un par de mitad de cromosomas o otro par de mitad de cromosomas y va a generar la división en el plano ecuatorial. Por lo tanto, los centriolos son súper importantes. ¿Ya? Voy a borrar esto. A ver. Uy. Bueno, voy a cambiar el puntero. Borrador. Perfecto. Entonces, los centriolos, como súper importante ver y mencionar en este caso esa presentación. Otra estructura importante que es distinta es el tema de los centriolos, que los animales no tienen, los vegetales no tienen, y esto, la pared celular y los cloroplastos, ¿ya? Presencia de cloroplastos en la célula vegetal, el animal no lo tiene porque los cloroplastos necesitan hacer un proceso llamado fotosíntesis, lo dijimos en la clase anterior, que era súper importante. Otra estructura de diferencia, la presencia de los cloroplastos, que los animales no lo necesitan porque nosotros no somos organismos fotosintetizadores, no generamos nuestro propio alimento a través de fotones o de la energía solar. Nosotros tenemos nuestro proceso alimentario, que a través del metabolismo basal, nosotros a través de eso formulamos las proteínas de energía necesarias para mantener nuestra condición biológica. En cambio, la célula vegetal no lo necesita, porque ellas necesitan crear su propio alimento a través de la fotosíntesis, por ruptura de fotónica del sol, de los fotones solares. Pared celular, eso es otra característica importante que la válvula de la célula animal no la tiene. Pared celular le da el soporte y la rigidez a la célula. Y a eso voy a ir entrando ahora porque me quedó un organismo en el tintero la semana pasada o la semana anterior. Bueno, las características no se las voy a nombrar, pero hay alguna que presenta la presencia de pared, lo dije, la ausencia de cloroplastos plástidos, la presencia de colesterol, súper importante en la célula eucariota. En la vegetal no es colesterol lo que se forma en la pared seminal, sino se llaman células de ergomasterol o ergosterol, ya que son una especie como de colágeno, pero que se divide en el ácido graso, tiene un poco asociado a más bien de hierro, ya. A eso tiene una diferencia. Pero la célula animal es como propiamente tal es colesterol, ¿ya? Eso, ausencia de lisosoma y ojo, no aquí no está la presencia de centriolo, ¿ya? No está puesto en el esquema y es súper importante. Ausencia de centriolo en la célula vegetal, la ausencia de centriolos y en la célula animal su presencia, ¿ya? Eso es otra cosa súper importante. Y bueno, las triploidías y las diploidías que son obviamente como organismos tales, ¿ya? Bueno, me quedé con la pared celular un poco, que era la última parte. La pared celular de una célula vegetal es una pared externa, muy gruesa, ¿ya? Que le permite el sostén a la célula, la rigidez y la forma. Si el citoplasma en el animal era la estructura que le da rigidez a una célula animal, es su citoplasma o es el material cloroplastidiano, la membrana plasmática. Acá lo mismo, pero tiene una pared atrás, ¿ya? Y esa pared no es exclusiva, es solo de la célula vegetal, ¿ya? Podemos decir que esta última no la posee, la célula animal, ¿ya? ¿Y qué le da? Rigidez, soporte y tensión. Cuando la célula, producto de pérdida de agua, escasez hídrica, ¿qué es lo que sucede con la planta? La planta se empieza a marchitar, su vacuola se empieza a disminuir y empieza a comenzar un proceso de crenación. Y ese proceso de crenación permite que la célula se empiece a recoger y esta pared bacteriana va a permitir ese sostén ante un efecto fuerte de escasez hídrica, ¿ya? Pero que no es ilimitado, es limitado, por lo tanto eso también se va a empezar a contraer, ¿ya? Bueno, formulada la pared de celulosa, que es la estructural, los monómeros de celulosa, que es un hexámero, formado principalmente por moléculas de hidroxicarbono y hidrógeno, ¿ya? Esa es la estructura, es similar en toda la pared de celulosa. Ahí la profe de química les va a comentar un poquito más las uniones entre casos de la celulosa, que son uniones más bien oxigenadas, y van formando distintas cadenas. Eso ya es más para química. Pero lo importante es entender un poquito que la celulosa es como la estructura clásica de la pared celular y la que forma obviamente la célula vegetal. Y eso era para ordenar un poquito en torno a los organelos. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en esta parte, chiquillos, que son las estructuras y funciones celulares. Las células no funcionan de manera solas,
O sea, no viven, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como que las células no viven independientes, sino requieren de una conexión entre distintas funciones. Un conjunto de células, por ejemplo, que va a formar tejidos, otro que va a formar órganos, y esos órganos forman a nosotros. Entonces, las estructuras, si funcionan a nivel celular, requieren de una comunicación. Por ejemplo, un emisor o un receptor. Cuando usted habla con una persona, usted tiene que emitir su opinión para que la persona pueda recibir esa opinión y pueda generar su argumento. Emisor-receptor. Lo mismo en la célula. Pero en la célula la forma de comunicación es por sustancias, o por iones, o por distintas funciones. Esa es la fórmula de comunicarse. Las células se comunican igual porque necesitan comandar ciertas zonas para ver en caso de efectos o alguna disminución qué es lo que va a permitir funcionar para que nuestra condición biológica sea la más apropiada. ¿Ya? Entonces ahí está la adaptación de estructura y función a nivel celular. Algunos ejemplos que permiten esta comunicación celular son muchos, pero yo nombro algunos solamente. Primero están las microvellosidades intestinales, ¿ya? Las microvellosidades, ¿qué son? Son prolongaciones de células que se observan siempre al microscopio chiquillo electrónico, nunca un óptico. Esto jamás se va a ver en un microscopio óptico, porque la resolución de esto es como a menos 100 nanómetros o a 300 nanómetros. O sea, imagínense, es como menos que una cabeza de un alfiler, 1000 veces menor. Imposible verlo en un óptico. Por lo tanto, siempre tiene que ser observable al microscopio electrónico. ¿Ya? Son expansiones del citoplasma, o sea, de nuestro material genético que lo habíamos nombrado, que en la célula nosotros teníamos el citoplasma, que era el que permitía mantener el sostén y la parte de las comunicaciones entre las células, y por medio de vesículas. Las microvellosidades son expansiones, son extensiones de este citoplasma, siempre recubiertas principalmente por filamentos de actina, que es una proteína importante que se ve también en el sistema muscular, súper importante en el sarcómero muscular. Lo vamos a ver el sarcómero más adelante. Pero entender un poquito que los filamentos de actina y miosina se utilizan principalmente en la formación del tejido muscular, ¿ya? Dan forma y aumentan la superficie de absorción a las células. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Un ejemplo de estas microvellosidades, antes de entrar al ejemplo, son el intestino delgado y el riñón. En el intestino delgado son útiles para la absorción de nutrientes. En el caso del riñón, sirven para absorber las sustancias puras que aún no se utilizan producto del proceso de filtrado renal. En el proceso de filtrado renal, chiquillos, nosotros tenemos distintas sustancias. Vamos a ejemplificar un poquito en el sistema renal, pero no me quiero meter mucho en el tema. El sistema renal, chiquillo, es un sistema que es súper complejo, en el cual permite actuar principalmente la filtración, en el cual va a permitir la función para poder depurar las sustancias que permitan de desecho, ¿ya? Y hay un proceso que se llama filtrado, y ese proceso tiene que absorber la sustancia, los minerales, las sales o los iones, para eliminarlos, principalmente productos como urea, porque no requerimos, nuestro riñón está constantemente filtrando sustancias. Y para esos filtrados no podemos tener un sistema que nos permita, por ejemplo, reabsorber esa sustancia. Los microvellosidades están para eso. ¿Ya? Em, las microvellosidades son un borde estriado. Este es el borde estriado. Por ejemplo, un borde estriado es como esto. Estas evaginaciones que se van ocurriendo. Y evaginaciones son como especie como de vueltas o vellosidades, en lo cual van a permitir generar un proceso fuerte en el intestino delgado. ¿Cómo son estas vellosidades? Vamos a mencionar aquí la plumita. Estas vellosidades, por ejemplo, van rodeando alrededor de la célula. Disculpen el dibujo, que horrible su profesor para dibujar, ¿ya? Pero no tengo más. Bueno, vellosidades. Acá están. Las vellosidades tienen esta característica, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de vellosidades, y aquí voy al ejemplo, tenemos una zona que se llama superficie de contacto. Ojo con ese término. Superficie de contacto. Aquí está la superficie de contacto, acá la superficie de contacto, ¿cierto? ¿Ya? Ojo con lo que voy a decir. Mientras más evagenaciones tenga, por ejemplo, este es un árbol. Miren qué horrible me salió. Voy a borrar esto. Esto es horrible. Perdonen, chiquillos, pero en artes visuales yo no tuve una buena calificación. Y ese es el motivo. Ahí está. Ahí me quedó algo más decente. Y va.
Por ejemplo, hay células del intestino delgado o grueso que son como verdaderos árboles de Navidad. Mientras más evagenaciones tenga esta célula, más superficie de contacto tiene y más absorbe sustancias. Por lo tanto, esta superficie de contacto en esta vellosidad tiene muy poca superficie de contacto. En cambio, en este caso, esta estructura tiene más superficie de contacto para que el paso de sustancias en esta célula o de absorción de ciertos iones o de ciertos minerales sea de mejor manera y más óptimo. ¿Ya? Por lo tanto, las células de contacto, las microvellosidades, tienen la capacidad de poder absorber sustancias de la célula. Intestino delgado e intestino grueso son organismos del sistema digestivo que son selectamente que tienen una capacidad de absorción grande. ¿Ya? Y son capaces de poder absorber la cantidad de sustancias y minerales necesarias para poder mantener nuestro organismo vivo. Por lo tanto, es súper importante la microvellosidad. Sin esto, no podríamos existir. ¿Ya? Es para recalcar eso, ¿ya? Esa importancia en el sistema del intestino delgado y el intestino grueso. Esto lo voy a borrar porque esto es horrible, así que esto no lo van a tener en la presentación. Van a tener esto así, bien bonito, ¿ya? No sé qué está, no, estamos gritando. Bueno, no me voy a distraer. Cilios y flagelos. Vamos con los cilios y flagelos. Número 2. Los cilios son pequeños vellos. Vellosidades muy grandes, ¿ya? Están conformadas por microtúbulos dispuestos en forma paralela. No voy a leer esto. Ahí ustedes tienen para poder leerlo de manera con más calma. Lo importante es que otorgan la capacidad de movilidad. Son cortitos, están siempre ubicados en la superficie apical de la célula, fuera de la célula, ¿ya? Y generan movilidad y plasticidad. En cambio, los flagelos, que son los que están acá abajo, está muy buena la imagen. No, mira, la vi ahora y está perfecta. Son mayoritariamente únicos y largos y en el humano solo podemos verlo en los espermatozoides. Los flagelos, perdón, están arriba. Sorry. Perdón, lo siento. Fe de ratas. Flagelo en la parte de arriba, cilios. Estos son los cilios. ¿Ya? Los cilios son de mayor cantidad. ¿Ya? Y aquí los flagelos son muy cortitos, pero son más largos. ¿Ya? Únicos y largos. Forman el movimiento de los espermatozoides. El espermatozoide en sí tiene un flagelo. Voy a dibujarlo acá abajo para graficarlo. Uy, perdón. Acá, marcador, la pluma. El espermatozoide de su cabeza y su colita. Me salió bien el espermatozoide, súper bien. Ahí está. El espermatozoide y el flagelo. ¿Ya? El flagelo único. ¿Ya? En cambio, los cilios. Se me fue la onda. Tienen esto. Pequeñas vellosidades que están por todo el contorno y son muchos y amplios, ¿ya? Pero tienen una función súper importante también los cilios, la absorción. Después lo voy a mencionar más adelante. En el humano forman los espermatozoides en el movimiento otorgado a través de vaivén, vuelta, como en este caso va de arriba hacia abajo, ese es el movimiento de vaivén. Y se inician en base al flagelo, llevan el espermatozoide hacia adelante, por lo tanto permiten la formación de la fecundación, ¿ya? Las células de los flagelos, ¿ya? ¿Cierto? Son importantes porque permiten la absorción en el tracto, por ejemplo, del sistema gastrointestinal en el sistema respiratorio. Cuando nosotros tenemos mayor capacidad de absorción, chicos, nosotros tenemos mayor cantidad de cilios que permiten, por ejemplo, la comunicación de los nutrientes. En nuestro tracto gastrointestinal es un tracto largo, vale de la tráquea, de la faringe, en la parte de la boca, hacia el esófago, estómago y todo el sistema intestinal. Eso requiere de una superficie de contacto amplia, lo que dijimos anteriormente. Por lo tanto, las células ciliares en el tracto gastrointestinal también permiten ese intercambio de sustancias iónicas, ¿ya? Lo que va a ayudar mucho a los cilios. En las células del oviducto del epitelio respiratorio. Estas células, chiquillos, son las que forman el moco o la mucosidad intestinal. La mucosidad intestinal es súper importante, chiquillos, porque necesitamos que esa superficie esté húmeda, ¿ya? Esa superficie, cuando está húmeda, está en contacto con distintos mocos que permiten la absorción óptima de las sustancias.
Si no tuviéramos ese moco cervical, no habría absorción de las sustancias. Por lo tanto, eso perjudicaría obviamente, por ejemplo, el movimiento del oxígeno a través del tracto respiratorio, el intercambio de movimiento de oxígeno y dióxido de carbono, ese movimiento que se ocurre producto con el conjunto con el sistema cardiovascular. Ahí hay una importancia. Entonces, esa funcionalidad húmeda le permite generar que estos cilios se puedan formar. Y ustedes, bueno, saben obviamente que la estructura de un cilio y un flagelo tiene una forma de haz, que en este caso es 9,2. Vamos a dibujarla acá. Por ejemplo, aquí está el cilio. Vamos a dibujarla acá arriba. Acá está el microtúbulo. Y aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Horrible mi dibujo, ¿eh? Te lo digo, no soy dibujante. Me voy a ir con un 1 en artes visuales. Pero no importa. Lo importante es el ejemplo. 3, 6, 7, 8, 9 y 12 ejemplos de cilios y 2 microtúbulos hacia adelante. Es un cilio. Esa es la estructura de un flagelo. 9 más 2 hace 9 más 2. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos centriolo, pero no sé si lo mencioné, pero ahora lo vuelvo a decir, y si no lo dije, ahí está la explicación concreta, ¿ya? Bueno, mecanismos de adhesión entre células. Los mecanismos de adhesión entre células, chiquillos, tienen distintas comunicaciones. Primero, establecer la comunicación entre una célula y otra. Eso es distinto. El sellado intracelular, la comunicación entre ellas, la disposición entre las células, ¿ya? Eso es súper importante, y poder ver a través de estos poros celulares que estas células se permitan comunicar. Hay muchos mecanismos de células, pero entre ellos están los siguientes. Desmosomas. Los desmosomas son una placa, como se puede ver perfectamente en la lámina, y aquí lo pueden ver en este gráfico grande. Se puede ver perfectamente que los desmosomas son estos conjuntos. Ahí están, desmosomas. Los desmosomas son una placa, tan membrana de una célula, membrana de la otra célula. Entre placas hay unas estructuras que son como una proteína transmembrana, que están ubicadas con filamentos de queratina y con unas proteínas que se llaman cadeninas. Esas cadeninas son súper importantes porque permiten el flujo de iones entre una célula y otra por transporte activo. Vamos a ver eso más adelante, transporte activo. Ya lo vamos a volver a repasar, pero yo creo que ustedes ya lo saben, que el transporte activo es cuando el movimiento de sustancia ocurre contra gradiente de concentración, desde un lado donde hay menos a donde hay más. Ya, eso es clásico. Y si no, repásenlo. Demosomas. Ahí están. Ya, los demosomas de la lámina basal. ¿Sí? La lámina basal es la microcilía intestinal o el intestino, un epitelio respiratorio. Ya, y ahí el flujo de iones, las que permiten esa comunicación, se llaman desmosomas. Está la célula oclusiva o unión estrecha, ya mal llamada, es una banda continua alrededor de la zona apical, fuera de la célula, que impide el paso o el transporte de iones. Esta es la célula oclusiva. Ahí está, lo marqué bien. ¿Ya? Voy a borrar la siguiente lámina, ¿ya? Los monitos. No van a tener esto en la presentación, así que la presentación está limpia. Esto es para explicarlo nomás, solamente. El transporte debe ser a través del citoplasma y las células se facilitan el control celular, ¿ya? Por lo tanto, esta unión, además de permitir la existencia, como dice ahí en la lámina, de potenciales eléctricos. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos acá la unión estrecha. Voy a volver a dibujar. Disculpen los dibujos, pero son los mejores que tengo. Lo siento, pero no soy dibujante. Vuelvo a excusarme. Tengo 3, tengo 4, ¿cierto? Las células se comunican mediante flujos de transporte de iones por potencial eléctrico, porque son moléculas con carga eléctrica. Por lo tanto, el paso de iones va a ser limitado. ¿Por qué? Porque tenemos estas zonas oclusivas o uniones estrechas. Y estas uniones estrechas van a impedir que ciertas sustancias lleguen a la célula. Porque es lo que no permitimos. Es un transporte selectivo. Se llama transporte, en este caso, transporte pasivo mediado por canal. Por lo tanto, el transporte mediado por canal, el que permite este impedimento de poder fluir los iones.
Y la constitución de estos tiene que ser separado. Por lo tanto, por eso existen las zonas adherentes o zona oclusiva. Permite el paso total o parcial de la sustancia. Ya. ¿Algo más que decir acá? Bueno, decir un poquito. Ah, no. Eso es para el tema de las uniones GAP. Uniones GAP o junction o uniones comunicantes. Perdón, voy a borrar esto. Para que no se vea. Qué horrible. ¿Ya? Tu profe dibuja súper mal. Bueno, uniones GAP o uniones junction o uniones comunicantes, ¿cierto? Son frecuentemente, siempre en células epiteliales, ¿ya? Todas las células que hemos visto en las uniones GAP, la zona oclusiva y los revestimientos son de epitelios, ¿ya? Epitelio de intestino, epitelio del... La zona epitelial es como la piel, por ejemplo. El revestimiento de todos los órganos en general, intestino, corazón, páncreas, son epitelios, ¿ya? Células epiteliales. Vamos a ver un poquito un ejemplo ahí, vamos a ver qué es un epitelio, ¿ya? Frecuentemente en células epiteliales de revestimiento, ya las que permiten recubrir ciertas zonas de células. En los glandulares también, son las musculares, lisas, cardíacas, nerviosas, todas tienen uniones GAP o uniones junction. Son células que tienen la misión, bueno, además tienen revestimientos glandulares, son en forma de conexón, que son proteínas transmembranas, o con esa palabra transmembranas. Transmembranas son uniones que comunican la parte de sustancia exterior al interior. Lo vamos a explicar en la siguiente clase, pero para adelantarnos un poquito en torno a eso. Y su gran misión es establecer comunicación entre células en forma coordinada y armónica, por lo que pasan a ser un conjunto funcional. O sea, si no tenemos estas uniones GAP o junction que están acá, ahí están las uniones GAP, ¿ya? Si no están esas uniones GAP, no se puede comunicar la célula, ¿ya? Permiten los poros donde pasan el ion y permiten el paso de aminoácidos esenciales, lo que dice acá. Atraviesan las dos células, cada una está formada por un conexón que permite el paso de nucleótidos, ácidos nucleicos para formar el ADN, aminoácidos y iones. Y no permite el paso de moléculas, miren, como las proteínas, que son gigantescas, y ácidos nucleicos. Por lo tanto, podemos inferir que estas células se transportan mediante el proceso de transporte, en este caso, activo. ¿Por qué? Porque los nucleótidos aminoácidos sí pasan, ya, producto de un cotransporte, pero no pasan sustancias grandes. Por lo tanto, puede ser una sensación o de transporte activo o de contransporte mediado por un receptor. Aunque la permeabilidad de esta sustancia puede variar, ya, no es siempre la misma. ¿Ya? Y bueno, están los discos intercalares, que es como me queda, yo creo que dos láminas más, y con eso terminamos. Los discos intercalares son, en este caso, chicos, un tipo especial de uniones comunicantes que se utilizan solamente en las células musculares cardíacas. Y voy a explicar lo siguiente. Los discos, como nosotros tenemos un corazón, el corazón no puede polarizarse de manera lenta. No puede haber, por ejemplo, que el paso de iones sea lento, fluido. Tiene que haber una contracción y una descontracción fuerte porque nuestro corazón está bombeando sangre, está generando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono constante. Por lo tanto, el sistema muscular cardíaco tiene que ser lo suficientemente fuerte para que esas despolarizaciones constantes o cambio de carga positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, sea constante. Por lo tanto, el músculo cardíaco se mueve porque es un músculo involuntario, o sea, no podemos controlar el ritmo del corazón. Podemos cuando nos enamoramos de repente, o nos gusta una polola de repente, o estamos enamorados, se nos puede acelerar un poquito más el músculo cardíaco. Pero es producto de nuestra emoción, ¿ya? Pero eso es producto de la emoción que sentimos en el momento. Pero el corazón tiene su propio movimiento muscular, y eso no lo podemos sacar de ningún lado, ¿ya? Estos discos permiten la rápida despolarización de estas células hacia el paso de iones de sustancias. Ya, contracción y descontracción totalmente de la célula muscular. Va formándose. Necesariamente los discos deben generar polarización constante. ¿Ya? Estos discos intercalares que están en la zona principalmente del sarcómero, que es como la zona que forma el tejido muscular, o el cardíaco, el sarcolema, ¿ya? Se llama sarcolema. En el sarcolema va generando estos discos intercalares, ¿cierto? Y estos discos intercalares permiten la despolarización o repolarización de la sustancia, ¿ya? Vamos a recordar obviamente lo que es la polarización de repolarización de la membrana cuando veamos un poquito el paso de iones de sustancia, ya por medio de canal y en transporte. Ya, pero
Lo dejo ahí para que puedan ver que el tejido se comporta como una zona única para contraerse. Se contrae, se relaja el músculo cardíaco constantemente producto de la acción del bombeo de sangre. ¿Ya? Eso es súper importante para la mantención biológica de nuestro organismo. Sin el bombeo de sangre no podríamos vivir. ¿Ya? Bueno, entonces ahora del proceso de la adhesión celular se originan distintas células que toman en este caso nuestro genoma y que van a generar un proceso que se llama diferenciación celular. Y estas células se diferencian por el proceso de adaptación, ¿ya? Y adaptación celular de distintas maneras. ¿Cómo las células se pueden adaptar en ejemplos concretos? Por ejemplo, el epitelio. Nosotros habíamos hablado que el epitelio es esto, ¿ya? Y hemos hablado del epitelio del intestino y todo. Esto es una célula epitelial. En histología, para mencionar, nosotros llamamos el epitelio una capa simple de células que se ordenan en forma uniforme y que tienen una comunicación entre una y otra. Este se le llama, por ejemplo, en términos de histología, epitelio columnar simple. Así se llama. Epitelio columnar simple. Y este desarrolla una forma cuadrada y capacidad de agruparse en forma estrecha. Las uniones de estas células son muy estrechas. Ya no genera, no hay espacios vacíos. ¿Y por qué para eso? Porque esto sirve de barrera para, en el caso, cuando hablábamos en el plan común, de el tema de la invasión de bacterias. Para inhibir bacterias nosotros tenemos nuestra barrera, que es la primaria. ¿Y cuál es la primaria? La piel. Por lo tanto, si la piel no tenemos este revestimiento, las bacterias entran y hacen fiesta y bombo en la piel, en nuestro cuerpo. Como bombo en fiesta en un cóctel que podría perfectamente generar una enfermedad, ¿ya? Estarían haciendo la misma fiesta en nuestro cuerpo. Para evitar eso y que no hagan esa fiesta e impedírselo, nosotros tenemos nuestro mecanismo de barrera. Entonces, esto también va a generar el efecto de barrera o de selección o de permeabilidad también. ¿Ya? Y también el flujo, pero no solamente impedir mucho la barrera, sino también permitir el paso de sustancias, desde una capa a otra, capa a otra, capa a otra. ¿Ya? Eso como importancia en la célula epitelial. Por eso el proceso de adaptación y comunicación es súper importante. Y por último, chiquillo, entender un poquito que las células musculares también son otro ejemplo clásico de células diferenciadas por este proceso de adaptación especializado, que permiten el contraer o el relajar las células del tejido muscular. Cuando yo abro mis dedos y contraigo mi brazo, eso es producto de que las células musculares se van contrayendo y dilatando. Y eso se hace producto del sarcolema muscular, que son las bandas Z y bandas T, bandas A. Si las bandas A se contraen y las bandas C se relajan es porque el músculo está contrayéndose y necesito una capacidad motriz fuerte. ¿Ya? Nuestros tendones forman las células musculares que forman este tejido comunicacional a través de los demosomas y las uniones Caption. Entonces es importante, chiquillos, ver todo este concepto de entender un poco que las células epiteliales musculares y estas uniones comunicantes son a través de la formación de la estructura de las células. Y ahí les dejo una pregunta de síntesis para si han visto un poquito y han entendido, perdón, lo siento. Estamos en movimiento y esto es al día, así que estamos en nuestra casa y a veces se nos salen sonidos que no queremos, pero bueno, son los comunes, no los podemos evitar. De los siguientes tipos de tejidos, ¿en cuál de ellos las uniones estrechas cumplen un rol significativo para su función? Uniones estrechas, los gam junction. Tejido epitelial, nervioso, muscular, conectivo, todas. En el nervioso, imposible que pueda ocurrir uniones estrechas porque el nervioso casi no tiene. Podría ser en el muscular, el conectivo es como más bien el tejido sanguíneo, no lo hemos ni visto, así que ahí ya lo podemos sacar como descarte, porque no está visto en el contenido, pero sí tiene un poco. Podría ser el muscular o el epitelial. En el muscular no se podría existir porque las uniones Caption o las uniones estrechas son productivamente tal del tejido epitelial, y un tejido muscular es un conjunto del tejido epitelial completo. Por lo tanto, el que tiene la función es el tejido epitelial. El tejido epitelial abarca todos los demás tejidos que están ahí: nervioso, muscular, conectivo, digestivo, intestinal, cardíaco. Por lo tanto, el epitelial. La letra A. Las uniones estrechas cumplen un rol significativo para la función en qué tipo de tejido? En el epitelial. Bueno, chicos, espero que estén súper bien. Espero que hayan podido escuchar esta clase.
Consulta y atención, los mismos horarios de siempre, 8:30 y 17 horas. No se realizan consultas fuera de lo mencionado, chiquillos. Es súper importante. Les voy a estar igual enviando la retroalimentación de la clase anterior con la guía y las respuestas formuladas en el formulario de Google. ¿Ya? Y la actividad va a estar también en la presentación en formato Google en su plan electivo. Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos.